Si hay algo que hemos hablado con Raúl Sor cuando conversamos en torno a los sucesos que están ocurriendo en Medio Oriente y particularmente en Gaza, Israel y en los alrededores, es el poder darse cuenta a tiempo de cómo y hacia dónde se escala el conflicto. Eso cuesta una barbaridad, porque a veces pasan como hemos llevado todos estos meses, bombas aquí, bombas allá, hablan por aquí, hablan por allá, muertos por aquí, muertos por allá, y la cosa se mantiene así aparentemente en una situación tremendamente dura, pero estable. Y sin embargo, todos los conflictos bélicos tienen la potencialidad de escalar, de agravarse en su situación. Una de esas cosas, por ejemplo, es cuando tú involucras otros países, otras partes que no están permanentemente ahí y las incorporas dentro, o bombardeas, por ejemplo, territorio que no es el territorio donde está el supuesto enemigo, sino que son otros más. Y esa situación aparentemente, Raúl Sor, con este bombardeo sobre el Líbano, eventualmente puede ser una escalada de esas que, pucha, no se puede retroceder. Y bueno, todo esto empezó con un ataque que, digamos, Israel acusa directamente que provino desde el Líbano y que en la aldea de Naqd Shams, en el que murieron de 12 niños jóvenes, la mayoría de ellos drusos, que estaban jugando un partido de fútbol, y esto en las alturas del Golán, que es un territorio que Israel capturó en la guerra de 1967 y estaba ya habitada por drusos. Y quiero subrayar esto porque los drusos son una minoría muy curiosa. En el Medio Oriente son aproximadamente 1.100.000 de ellos viven en Israel. Y una de las características de esta minoría drusa, que son un desgajo en el siglo XI, tienen una historia bastante larga, un desgajo de el Islam chiita. Bueno, pero tienen sus propias características muy especiales. Por ejemplo, ellos creen en la reencarnación y piensan de que hay un número limitado de cuerpos o de almas en las que se pueden reencarnar una vez que mueren, de manera que son una religión y gente bastante particular, y que en el caso de Israel, estos 100.000 drusos que viven en Israel, se han incorporado al ejército israelí y a la policía israelí. Ellos son muy prominentes, sobre todo en la policía de frontera. De manera que este bombardeo abre, y las 12 víctimas, abrió una herida y una indignación que es compartida por muchos de los israelíes en el norte del país, que está justamente frente a la frontera siria. Ese territorio originalmente era sirio y Israel lo capturó, como dije antes, en el 67. Bueno, Israel no tiene duda, según ellos, que es definitivamente el cohete provino desde Líbano, y por lo tanto ha dicho que va a tomar una represalia al más breve plazo posible. Todo el mundo está esperando esta respuesta, pero bueno, el tema es serán las reglas de enfrentamiento. Israel, cuando invadió en el pasado Líbano, devastó regiones importantes, incluido Beirut, la capital de Líbano. Ocupó barrios, bombardeó barrios enteros y llegó con su ejército hasta las puertas de Beirut. En otra ocasión llegó prácticamente al río Litani, que está en el sur del Líbano, y ocupó toda esa región. De manera que ahora se abre claramente la posibilidad de un conflicto absolutamente, es decir, que la pregunta es, ¿qué represalia va a tomar Israel? Que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo, represalia viene. El tema es cuándo y
con qué amplitud y esto va a alcanzar a qué parte del Líbano y con qué virulencia. Bueno, eso es lo que está, el mundo está a la espera. Pero ya, te digo, internacionalmente se están tomando medidas bastante drásticas. Lufthansa, la línea aérea alemana, las líneas aéreas estadounidenses, ya han suspendido los vuelos a Beirut, a la capital del Líbano. De manera que todo el mundo da por sentado de que van a haber bombardeos, de que va a haber una actividad aérea que puede ser peligrosa para la aviación comercial. Y todo el mundo, bueno, está, ¿qué es lo que va a pasar? Pero además, una serie de países europeos, junto con Estados Unidos, están instando a sus conciudadanos a salir del Líbano cuanto antes. Es decir, apenas puedan, y bueno, ya se va dificultando la salida porque en parte el territorio, digamos, no pueden huir hacia el sur, hacia Israel, y se están suspendiendo los vuelos, es posible que se agreguen nuevas líneas aéreas que van a suspender los vuelos, entonces se hace cada vez más difícil abandonar el país y, bueno, como lo decimos siempre, uno sabe cómo empiezan los conflictos, pero no cómo terminan. Sí, ahora convengamos que la preocupación que se está teniendo, según lo que tú describes, Raúl, tiene que ver en que esta situación de represalia que eventualmente estaría anunciando Israel no es tire una bombita por aquí, tire una bombita por allá y para que quede constancia que me enojé. No, estamos hablando de una situación bélica que es distinta a lo que hasta ahora hemos estado viendo, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, digamos, además del potencial de la confrontación que puede tener lugar sobre el Líbano, Irán es el auspiciador de varios de los grupos que están en el sur del Líbano y desde ese punto de vista Israel e Irán tienen un enfrentamiento del cual hemos hablado en diversas Sí. oportunidades por terceros interpuestos, pero que la situación con Irán, recordamos, no hace mucho, llegó a un punto crítico en que Israel atacó blancos en Irán con su fuerza aérea e Irán respondió con lanzamiento de drones y algunos misiles hacia Israel. Hay quienes piensan de que Irán lo hizo en forma calculada para que no causaran mayor daño. Es decir, esto es parte de las reglas de enfrentamiento. Es decir, tú atacas a tu enemigo, le quieres causar daño, pero es un daño limitado, un daño calculado. Y sobre todo, tratas de no provocar en estas circunstancias daños a civiles. Y si por el contrario, tu ataque es a mansalva y provocas gran destrucción, mucho daño, no le dejas mucha alternativa al que ha sido agredido de responder más o menos la misma forma. De allí que el uso es medido, es calculado, y eso entra dentro de toda esta zona gris que llamamos reglas de enfrentamiento que existe en todos los conflictos. Hasta que algunos declaran la guerra total y dicen, bueno, vamos a bombardear ciudades, vamos a hacer lo que sea necesario para ganarla, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayoría de los conflictos no terminan en esa situación, e incluso si tú ves la guerra de Vietnam, si Hanoi no fue bombardeado masivamente, no se destruyeron los diques de riego, es decir, y una guerra tan virulenta y larga y costosa como la de Vietnam tuvo niveles y esos niveles no fueron transgredidos. Por lo tanto, Sí. aunque uno ve en muchas guerras una violencia brutal, siempre hay, o en la mayoría de los casos, hay ciertas reglas que se respetan. Entonces, lo que puede ocurrir acá, y tantas veces hemos repetido esta frase, estamos al borde del precipicio. Bueno, una vez más, estamos al borde del precipicio, con el agravante que hay una situación muy inestable. Además, dentro de Israel hay una crítica muy poderosa a Netanyahu, y bueno, también en Israel han surgido muchas voces que dicen Netanyahu provoca los conflictos justamente para zafarse de las críticas de Locales. las cuales es objeto, en fin, pero hay
también fuerzas dinámicas domésticas que están influyendo. Oye, Raúl, yo me recuerdo siempre hablando sobre este tema aquí en Última Mirada, que hasta hace más o menos, calculo yo, unos 2 meses atrás, eh, tú pololeabas un poco con la idea de que se diera la posibilidad de generar incluso, se mencionó, un cese del fuego o una tregua o ese tipo de cosas que habían sido inducidas por otros países, además de los que estaban en batalla. ¿Todo eso se fue a las pailas? Bueno, todavía están en negociaciones y, digamos, han estado el jefe de la inteligencia israelí, el jefe de la CIA, se han ido reuniendo en distintos países para discutir y con presencia a través de representantes de, bueno, en el caso de Hamas, que es para llegar a un acuerdo en la Franja de Gaza, y esas negociaciones están en curso. Ahora, digamos, incluso países que no estaban directamente involucrados, aunque tienen simpatías especialmente con los palestinos, como Turquía, han empezado a levantar el tono en forma cada vez más agresiva y han acusado a Netanyahu, lo han comparado con Hitler. Ahora, Turquía sabe muy bien qué nervio tocan en Israel cuando comparan a un gobernante con Hitler, que es, digamos, Sí, claro. lo más bajo, lo más miserable, lo más criminal que pueda existir. Bueno, Turquía sabe cuál es el monto de la afrenta, por así decirlo, y lo acaba de hacer. Por lo tanto, uno ve una cierta radicalización, aunque eso no se traduzca en cuestiones militares, y eh, Turquía planteó de que si las cosas seguían así, incluso no descartaría algún tipo de intervención, lo cual es muy improbable, pero todo esto es parte de una atmósfera que se está viviendo en el Medio Oriente que no augura nada bueno. Sí, una última pregunta, Raúl. ¿No hay dentro de Israel algún tipo de movimiento o gente que eventualmente eh, levante el dedito y diga, a ver, ¿y qué tal si es que lo hacemos de otra manera? Porque lo que sí hemos visto en Israel han sido movimientos de protesta por distintas situaciones, y básicamente ¿te acuerdas tú cuando llevó Netanyahu la situación de los cambios en términos de la justicia y todo eso? Bueno, generó un movimiento muy fuerte porque los israelitas se movilizan, son rápidos a salir a la calle, y desde ese punto de vista el pueblo no tiene nada que decir. No, absolutamente, y hay, digamos, testimonios cada vez más frecuentes, no muy masivos, pero más frecuentes, de soldados que objetan y que se están negando a ir a la Franja de Gaza, que estiman que lo que está ocurriendo allí es una masacre francamente injustificable, que se está provocando. Se estima que las bajas fatales, los muertos en la Franja de Gaza, están llegando casi a 40.000 y con cientos de miles de heridos, de manera que en una población de 2.300.000. Es decir, esto es enorme, y por cierto, muchos soldados que están viviendo esa situación lo ven con dolor, y también a nivel político hay un cuestionamiento muy grande en Netanyahu. Su nivel de popularidad está en cotas bajísimas, y justamente hay quienes analizan que más baja su popularidad, más agresivo se vuelve Netanyahu, que además está respaldado, su gobierno existe por el apoyo que le brindan elementos bastante extremistas de carácter religioso, cuyo pensamiento más que político es religioso. Ellos están cumpliendo con profecías bíblicas, y por lo tanto lo que hacen, lo hemos conversado, es un mandato divino. Y bueno, cuando eso ocurre,
los resultados siempre son desastrosos y algo de eso es lo que estamos presenciando en estos momentos. Bueno, Raúl, que espero que la próxima vez que hablemos de esto, ojalá hayan algunos, voy a ponerlo en términos de la economía, si brotes verdes, alguna signos de esperanza distinto a que los países en confrontación básicamente no les quede otra que uno y otro que exterminarse, porque esto no puede seguir mucho sin que se empiece de pronto a incorporar a otras partes dentro del mismo conflicto. Así es que ojalá que cambien las cosas la próxima vez que conversemos de esto. Gracias, Raúl. Ojalá que huele una paloma. Chao. Eso.